placer enorme que otra vez nos reciban en esta escuela. No me acuerdo si es la segunda vez que vinimos o el segundo año que lo hacemos, ¿no? El segundo año, el tercer simulacro. Ah, el tercer simulacro. Bueno, hoy es un día especial para nosotros porque hoy es nuestro simulacro número 300. Muchas gracias, ¿no? Porque son muchos años ya, desde el 2013 que está esto y bueno, fue creciendo exponencialmente, ¿no? Cada vez más y bueno, digamos, la comunidad educativa es la que nos aceptó, así que bueno, nada, estamos muy contentos con esto. A ustedes les sirve también desde lo personal, aunque no estudien Derecho, si bien de cada grupo uno puede decir que tenemos siempre alguno que termina estudiando Derecho, siempre hay alguno, yo no quiero, no es la idea. Bueno, primero yo soy Alicia Caruso, soy psicóloga, soy la directora de Justicia y Educación, la que empezó con esto, y después, bueno, se fueron sumando un montón de capacitadores, administrativos, digo, así que bueno, hoy estaba contenta porque, digo, me acordaba digamos, cuando empecé yo solita con mi alma, y iba recorriendo los colegios, esas cosas que se hacen en la vida para poder ir creciendo, ¿no? en algo. Así que bueno, el Consejo ya lo ha adoptado, le gusta mucho este proyecto y bueno, así que seguimos con ello. Y hoy contamos con la presencia de una magistrada, ella es defensora penal, la va a ayudar en todo este proceso. Ustedes saben que este es un juego, no es una obra de teatro, entonces se puede parar, se puede interrumpir, ella por ahí puede decirles alguna cosa cuando ella lo considere. Como cualquier problema que haya con el proceso, tampoco va a interrumpir tanto porque, entre otras cosas, nuestra defensora es actriz, ¿no? Yo quiero presentarla verdaderamente como lo que es, porque es una muy buena actriz y aparte es escritora de obras de teatro, así que creo que ha recibido premios también, ¿no? Así que quiero presentarla tal cual es, porque realmente como actriz es muy buena. Así que bueno, Paulita, si querés decir alguna cosa. Primero le tengo que dar el certificado, siempre me olvido. Al director de estudios, ¿no? ¿De dónde está? ¿Te fuiste? A ver. ¿Se fue? Pasa Vivi, pasa la profe. Pasa la profe. Bueno, este es el que les damos a la institución, Así que espera. Bueno, yo la verdad que estoy muy agradecida con el Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de Cava, porque la verdad que ya es el segundo año, los chicos participan, se reenganchan, se repreparan. Ayer era re tarde y yo seguía leyendo cosas que los chicos me seguían mandando. Y la verdad que desde el colegio a veces cuesta un montón que se enganchen con algunas cosas, que se entusiasmen, y ver el entusiasmo, bueno, a mí también me hace como renovar mi vocación docente. Entonces decir, bueno, vale la pena porque les presentás una propuesta interesante y ellos responden, ellos y ellas responden. Entonces, para mí es una alegría enorme y estoy súper agradecida porque, nada, sin ustedes no lo podríamos hacer, básicamente. Entonces, también muy agradecida al colegio y a toda la gente que nos da una mano. Lo digo muy rápido para que podamos arrancar, pero, digamos, detrás de todo esto hay gente que, nada, prepara el wifi, prepara los bancos, trae el café. Entonces, a toda la gente que quede invisibilizada, porque pongo yo la cara, pero en realidad detrás es todo el colegio sosteniendo el proyecto. Y bueno, y a los chicos y a las chicas que se enganchan, a ellos también, por supuesto, gracias. Porque nada, porque verlos trabajar, algo extra, porque no es que no impacta en la materia, pero ver algo extra gratis, por así decirlo, y verlos así entusiasmados y entusiasmadas, bueno, a mí me da un subidón al alma. La verdad que muchas gracias a todos y a todas. Bueno, muchas gracias por tus palabras, eso es lo que a nosotros nos da la alegría, ¿no? De saber que uno llega y los ve así, ¿no? Y uno se da cuenta que se apropiaron de este dispositivo. Para nosotros el proceso penal es algo lúdico y es un dispositivo de aprendizaje, ¿no? No es el proceso penal como un juicio por jurados de verdad en el sentido, porque yo soy psicóloga
no soy abogada, y acá hay varios que no son abogados, así que por eso les digo, es un juego de roles que ustedes tienen que disfrutar porque por ahí dentro de ustedes se encuentran aspectos que no conocían y por ahí les sirven. Acá tenemos a una jueza que está absolutamente decidida a estudiar medicina, así que ya tenemos por lo menos alguien con una decisión tomada. Bueno, disfruten, lo quiero Paula que digas alguna palabra. Bueno, que empecemos porque los veo súper preparados, preparadas, súper entusiasmados y agradecerle a Alicia porque la verdad que yo sé de la fuerza y el empuje que ella le ha puesto todos estos años y también por invitarme y gracias por recibirme en esta casa tan simbólica, además a nivel histórico. Estaba emocionada de venir hoy acá por la historia que tiene esta escuela. Gracias. Gracias a vos, Paula. Bueno, entonces ahora vamos a empezar. El jurado que escuche bien, tiene que ustedes dentro de 2 años por ahí los pueden sortear. En la ciudad de Buenos Aires ya tenemos. Hola. Todos y todas de pie, preside la señora jueza Valentina Zacarías. Puede ingresar el jurado. Todos pueden tomar asiento. Buenos días, damas y caballeros del jurado. A continuación les daré algunas instrucciones. Han sido seleccionados y prestarán juramento para ser el jurado que juzgue el caso en esta ciudad de Buenos Aires contra el señor Pedro Santorini. Este es un caso penal. El imputado está acusado de infringir el artículo 91 del Código Penal. Mientras que el artículo 89 del Código Penal describe el delito de lesiones como causar un daño a otro en el cuerpo o en la salud, el artículo 91 especifica cuáles lesiones son gravísimas. El artículo 91 del Código Penal dice: se impondrá reclusión o prisión de 3 a 10 años si la lesión produjere una enfermedad mental o corporal, cierta o probablemente incurable, la inutilidad permanente para el trabajo, la pérdida de un sentido, de un órgano, de un miembro, del uso de un órgano o miembro, de la palabra o de la capacidad de engendrar o concebir. Es su responsabilidad determinar si la Fiscalía ha aprobado sus acusaciones más allá de toda duda razonable. Su veredicto deberá basarse únicamente en la prueba, en la inexistencia de la prueba y en la ley. La acusación fiscal no es prueba y no debe ser considerada por ustedes como prueba alguna de culpabilidad. En todo juicio criminal hay 2 jueces. Yo soy el juez de derecho y ustedes son los jueces de los hechos. Como juez de derecho es mi responsabilidad decidir qué leyes se aplican en este caso y aplicarles dichas leyes a ustedes. Como jueces y juezas de los hechos, es la responsabilidad de ustedes valorar la prueba ofrecida por las partes y aplicar la ley a los hechos probados. También son ustedes los únicos que deben determinar si el acusado, Pedro Santorini, es culpable o no culpable del delito por el que se lo acusa. Ustedes deben saber finalmente que el jurado es independiente, soberano e indiscutiblemente responsable de su veredicto, libre de cualquier interferencia o presiones de este juez, del gobierno, de las partes o de cualquier otra persona. Ninguno de ustedes podrá ser jamás sujeto a penalidad alguna por los veredictos que rindan, a menos que lo hayan decidido en contra de su conciencia o de que fueron corrompidos por vía de soborno. La decisión tiene que estar basada en la prueba producida delante de ustedes, recordándoles que al imputado le asiste el principio de inocencia, por lo que será tarea de la Fiscalía
demostrar sin duda razonable alguna la culpabilidad del señor Santorini. No pueden valorar negativamente la actitud del imputado de no responder preguntas, ese es su derecho. El secretario les tomará el juramento de ley. Pónganse de pie, por favor, sobre el jurado. Levanten su mano derecha y respondan al finalizar la fórmula con un sí prometo. ¿Prometen en su calidad de jurados, en nombre del pueblo, examinar y juzgar con imparcialidad y máxima atención la causa, dando en su caso el veredicto según su leal saber y entender, de acuerdo con la prueba producida y observando la Constitución de la Nación y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las leyes vigentes? Pueden tomar asientos, damas y caballeros del jurado. Señor secretario, ¿puede usted anunciar el caso? El Ministerio Público Fiscal ha decidido acusar al señor Pedro Santorini por el delito comprendido en el artículo 91 del Código Penal. ¿Está lista la Fiscalía? ¿Reconoce la presencia del jurado? Sí, señor juez. ¿Está lista la defensa? ¿Reconoce la presencia del jurado? Sí, señora juez. Declaro entonces abierto el juicio. Señores fiscales, pueden realizar el alegato inicial. Señoras y señores del jurado, el 7 de octubre de 2023, Ignacio Martínez asistió a una cena con ex compañeros del colegio. Nunca imaginó que esa noche terminaría en el hospital, en coma, por las lesiones gravísimas que le causó el acusado, Pedro Santorini. Pedro no fue invitado. Sin embargo, se presentó en el lugar, se burlaron de él y se inició una pelea. Lo que distingue este caso no es solo una discusión entre jóvenes, es la brutalidad con la que Pedro actuó. Le pegó a Ignacio con un bate de béisbol, provocándole un traumatismo de cráneo tan grave que al día de hoy Ignacio sigue inconsciente. La doctora Inés Moscada, médica forense, va a declarar que el daño neurológico es irreversible. Ignacio probablemente no volverá a hablar, caminar ni trabajar. Ignacio no volverá a ser el mismo de antes. Esta es la definición exacta de lesión gravísima, tal como lo establece el artículo 91 del Código Penal argentino. El oficial Gerardo Chinguín, presente en el lugar, constató la escena y halló el bate con sangre de Ignacio y las huellas del acusado. Sebastián Ramírez y otros testigos vieron cómo Pedro golpeó a Ignacio con ese bate y luego escapó. La Fiscalía demostrará, con evidencia y testimonios, que Pedro Santorini es responsable de haber causado una lesión gravísima. No fue defensa propia, no fue un accidente. Fue un ataque que destruyó la vida de una persona. Al final de este juicio, les pediremos que lo declaren culpable, porque cuando alguien daña de manera irreversible la vida de otro, la justicia debe actuar. Muchas gracias. Señores defensores, pueden realizar el alegato inicial. Muchas gracias, señora juez, por cederme la palabra. Muy buenos días, magistrada, jurado, público. En el día de hoy, en mi calidad de abogada defensora, me presento ante este honorable tribunal para ejercer la defensa del señor Pedro Santorini, quien hoy se encuentra injustamente acusado por el delito de lesiones graves. Desde el inicio sostenemos con firmeza que el señor Santorini es absolutamente incapaz de haber cometido los hechos que se le imputan. Lejos de ser el autor del acto violento que se investiga, su implicación en este proceso responde a una acusación infundada, construida sobre bases débiles y carentes de respaldo del probatorio real. A lo largo del desarrollo del juicio, la defensa presentará evidencia clara, coherente y contundente que permitirá demostrar que la versión sostenida por la Fiscalía no se ajusta a la verdad de los hechos. Analizaremos con detenimiento las pruebas materiales, los testimonios y quedará en evidencia que la línea acusatoria presenta contradicciones, vacíos y suposiciones que no pueden sostenerse. Además, pondremos en manifiesto que la responsabilidad de lo ocurrido podría recaer en otra persona, incluso entre ellos que hoy se presentan como testigos de la parte acusadora. Solicitamos a este tribunal que escuche con atención cada uno de nuestros argumentos y analice las pruebas desde una perspectiva objetiva e imparcial. Confiamos plenamente en que al finalizar este proceso se hará justicia y quedará demostrada la inocencia del señor Pedro Santorini. Muchas gracias. ¿El imputado desea declarar? No.
Señores fiscales, hagan pasar a su primer testigo. Hacemos pasar, por favor, a nuestro primer testigo, Gerardo Chinguín. Ahora leeré el artículo 275 del Código Penal que habla del falso testimonio y dice: será reprimido con prisión de 1 mes a 4 años el testigo, perito o intérprete que afirmare una falsedad o negaré o callaré la verdad, en todo o en parte, en su disposición, informe, traducción o interpretación hecha ante la autoridad competente. Si el falso testimonio se cometiera en una causa criminal, en perjuicio del culpado, la pena será de 1 a 10 años en prisión. En todos los casos se impondrá al reo. Además, inhabilitación absoluta por doble tiempo desde la condena. Levante la mano derecha. ¿Promete decir la verdad? Sí, juro. Señor fiscal, puede interrogar a su testigo. Hola, buenos días. ¿Cómo está? Bien, ¿usted? Muy bien. Primero que nada, para comenzar, señora jueza, ¿podría acercarle una prueba al jurado y al testigo? Sí, lo autorizo. ¿Reconoce este elemento? Sí, lo reconozco. Por lo que pueden ver, es un bate de béisbol. Ahora sí. ¿Podría decirnos su nombre completo y su función dentro de la fuerza? Mi nombre es Gerardo Chinguín, ejerzo el rol de oficial en la comisaría comunal número 3 de hace 2 años. ¿Cómo se enteró del hecho que nos convoca hoy? El día 8 de octubre, a la madrugada, específicamente a las 3 menos cuarto, recibí un llamado del destacamento policial ubicado en el hospital cercano a la zona, donde habían recibido a un joven que había sufrido varios golpes que le ocasionaron una lesión en el cráneo. Por causa de esto, la causa de esto se dio por una pelea ubicada en la avenida San Martín, al 1800. Perfecto. ¿Y qué observó cuando llegó a la escena? Cuando llegué al domicilio, observé a un grupo de jóvenes donde había mujeres y hombres muy alterados. Me contaron que ellos habían juntado por un asado donde se encontraban ex compañeros del secundario. Allí ocurrió una pelea entre Pedro Santorini y Ignacio Martínez. ¿Podría indicarle al jurado a qué hora intervino usted exactamente en este caso? Bueno, yo a las 4 de la madrugada me dirigí al domicilio de la madre del señor Pedro Santorini, en la cual me recibió su madre. ¿Y qué le manifestó la mujer con lo que le habló? Tras la entrevista que le hice a ella, me comentó que su hijo, el señor Santorini, no se encontraba en su domicilio actualmente, ya que él se puso muy nervioso tras todas las preguntas que le hacía a su madre sobre lo sucedido. ¿Cuál era su estado físico al momento del hallazgo del acusado? Posteriormente a eso, me dirigí al domicilio del padre de Pedro Santorini, en el cual me encontré a un joven de 19 años, el cual se identificó como el señor Santorini. Él presentaba una herida sangrante sobre su ceja izquierda. ¿Y qué fue lo que le hizo usted cuando encontró al acusado? Bueno, como tal cual el protocolo, lo entrevisté, el cual me dijo que él había sido víctima de una pelea en el domicilio nombrado anteriormente. Posteriormente procedí a su arresto preventivo, en el cual el acusado no presentó resistencia alguna. También realizamos un chequeo y su inspección visual, en la cual no se le inspeccionaron ningunos elementos de peligrosidad. Y bueno, también podemos encontrar una herida cortante en su cuero cabelludo y lesiones en el antebrazo izquierdo. Y ustedes, la jueza de turno le autorizó un allanamiento a la casa de la madre, ¿todo es correcto? Sí. ¿Qué fue lo que encontraron allí? Bueno,
Tras recibir la orden de allanamiento, más o menos a las 7 de la madrugada allanamos la casa de la madre de Santorini, en el cual encontramos un bate de béisbol con manchas rojizas, a simple vista parecían de ser sangre seca. Además encontramos este bate en la habitación del acusado, cerca de la ventana que da a la calle. ¿Y en el piso del lugar había algún rastro de algo? Sí, había diversas manchas de sangre. Oficial Chinguín, por último, ¿nos podría decir qué información se encontró en ese bate de béisbol? Tras encontrar ese objeto como prueba, lo llevamos al laboratorio de la seccional para que el equipo forense lo pueda analizar y tras recibir los resultados encontramos las huellas dactilares del señor Sebastián Ramírez y del señor Pedro Santorini. Perfecto, muchas gracias, no tengo más preguntas. Señor defensor, ¿tiene preguntas para realizar al testigo? Sí. Muy buenos días, voy a proceder a contrainterrogar al testigo. Oficial, ¿su conocimiento acerca del caso proviene únicamente de lo que se le comentó por el grupo de jóvenes? No, ya que después fui, como dije anteriormente, al domicilio de la madre de Pedro Santorini, en el cual entrevisté a su madre y posteriormente entrevisté al señor Pedro Santorini en el domicilio de su padre. ¿Ordenó usted algún examen complementario a la ventana para determinar si el bate pudo haber sido introducido por ahí? Lo único que vimos nosotros fue lo que vimos en el allanamiento, que fue el bate cercano a la ventana. Y usted afirmó que el traumatismo se había producido por un golpe en la cabeza con un elemento contundente. ¿Cree que Pedro pudo haber acertado un golpe a la cabeza sabiendo que este se encontraba siendo atacado por varios individuos? Según lo que me informaron del hospital donde atendieron al señor Ignacio Martínez, se le diagnosticaron, por así decirlo, una lesión muy fuerte en el cráneo. Me dieron a entender de que fue por la golpiza que recibió. Perfecto, muchas gracias. Señores fiscales, hagan pasar a su segundo testigo. Le damos paso a Florencia Sánchez. ¿Conoce usted las implicancias del falso testimonio? Sí. Levante la mano derecha. ¿Promete decir la verdad? Sí, juro. Señor fiscal, puede usted interrogar a su testigo. Florencia, ¿cuál es tu relación con el acusado y con la víctima? Con el acusado no tengo relación, íbamos juntos al colegio y es amigo de mis amigos, y con la víctima éramos muy amigos, nos decíamos como si fuéramos hermanos. Usted menciona que Pedro estaba medio loco y que tenía algo en la mano, y que era muy similar a un palo. ¿Puede confirmar si ese objeto lo estaba usando mientras agredía? Yo lo vi a Pedro con un palo, igual a media cuadra, pero vi que tenía un palo. Usted menciona que no vio el momento exacto en el que le pegaron a Nacho, pero sí cuando estaba en el piso. ¿Cómo lo encontró? ¿Qué signos de lesiones presentaba? Cuando lo vi a Nacho estaba inconsciente, no reaccionaba, tenía mucha sangre en la cabeza, entonces cuando apareció un vecino lo subimos al auto y lo llevamos al hospital. ¿Puede describir cómo estaba Pedro físicamente en ese momento? ¿Se lo veía drogado, alcoholizado o solo violento? No puedo afirmar ni negar que estaba drogado o alcoholizado, pero sí estaba muy loco, puteaba por todo y se lo notaba muy sacado. Acá finalizó mi interrogación. Señora defensa, ¿tiene preguntas para realizar al testigo? Sí. Buenos días. Bien. Usted estaba en la casa de Melina, no en la escena de los hechos. ¿Está segura de su relato? ¿Está segura de su relato? Sí. ¿Podría ver a distancia lo que sucedió claramente? Yo estaba a una cuadra y vi que Pedro tenía un elemento que parecía ser un palo.
¿Admite que no vio el momento en que Nacho recibió el golpe? Objeción. Al lugar. Reformule la pregunta o la cambiará. ¿Usted afirma que Sebastián basureaba a Nacho? Sí, o sea, Sebastián, yo no era muy amiga de Sebastián y de Nacho éramos como hermanos y él lo basureaba a él como basureaba a todos. Usted dice que todo era un quilombo. ¿Puede asegurar realmente que Pedro le haya pegado a Ignacio? Yo, como ya dije, estaba a una cuadra y no vi el momento exacto, pero sí vi que tenía un palo. Gracias, no más preguntas. Señores fiscales, hagan pasar a su tercer testigo. Hacemos pasar a Sebastián. ¿Conoce usted las implicancias de falso testimonio? Sí. Levante la mano derecha. ¿Promete decir la verdad? Sí, prometo. Señor fiscal, ¿puede usted interrogar a su testigo? ¿Podría decirme su nombre, apellido y relación con la causa? Soy Sebastián Ramírez, tengo 19 años y yo iba con los chicos al colegio, con el oso, Pedro y con los demás. No lo pude terminar, pero vivíamos en el mismo barrio, básicamente nos criamos juntos. Igual Pedro era un poco raro, tenía actitudes raras en el colegio, entonces no encajaba mucho en nuestro grupo, no nos sentíamos tan como un amigo. Usted declaró cómo el acusado llegó a la puerta de su casa exigiendo entrar. ¿Qué pasó cuando él llegó gritando en la puerta? Bueno, como usted dijo, nos comiendo un asado en mi garage. De la nada lo veo a los en la puerta, puteándonos a todos, diciéndonos que éramos unos forros, porque no lo habíamos invitado y lo habíamos excluido. Parecía un llorón pidiendo entrar, no sé. ¿Cómo reaccionaron ustedes en ese momento? Con los pies, cagados de risa. No le dimos ni bola ni le abrimos la puerta, yo lo veía desde una ventana. Le decíamos chistes como oso, bañate o cosas que le decíamos en la secundaria. ¿Es capaz de decirme cuándo desapareció de la puerta el acusado? Después de un rato, ahí como a las 2 de la mañana, lo dejé de ver, pensé que ya había parado. ¿Cómo fue ese enfrentamiento entre Pedro Santorini y sus amigos? De repente salieron todos para afuera, yo no los vi bien salir, pero salí a buscarlos y en la esquina, ahí en la de Avenida San Martín y Tres Arroyos, los veo a los chicos, a Nacho peleando contra Pedro. No entendía por qué Nacho estaba involucrado, porque no era mucho de hacer esas cosas. Pero era todo un bardo, lo único que pude ver bien cuando me acerqué es que Pedro tenía un bate o un barrote en la mano. Señora jueza, ¿puedo hacer uso de unas pruebas para mostrarle al jurado? Sí, autorizo. ¿Usted puede identificar este palo? Sí, era exactamente el que él tenía. ¿Qué ocurrió exactamente cuando Pedro Santorini golpeó a Nacho? Con el palo ese que tenía, le pegó a Nacho en la cabeza y cayó completamente desplomado al piso. Fue un golpe bastante fuerte. ¿Y cómo actuaron ustedes y los demás? Nosotros nos acercamos a ver qué le pasó a Nacho, pero Pedro seguía sacado, intentándonos pegar a todos y le quería seguir pegando a Nacho, pero nosotros lo agarramos, igual él nos seguía gritando y puteándonos a todos. ¿Y qué hicieron cuando Pedro Santorini se metió a su casa? Varios lo salimos a correr, pero cuando vimos que se metió en la casa de su madre, nos fuimos porque no teníamos más nada que hacer. ¿Y cuándo se enteró de la condición de Nacho? Al rato, cuando vuelvo a la esquina, me contaron que lo habían llevado al hospital. No hay más preguntas. Señor defensor, ¿tiene preguntas para realizar al testigo? Sí. ¿Su versión de los hechos depende solo de lo que usted dice haber visto? No, también estaba Florencia, que lo pudo ver desde una esquina. Más tarde va a declarar a Micar, que era otro amigo que estuvo en la escena, y lo vieron todos los amigos de mi grupo. ¿Usted reconoce que hay partes que no presenció? Yo no vi cuando todos mis amigos salieron afuera, pero cuando no los vi en mi casa salí a buscarlos. Y los vi directamente cuando se estaba armando la pelea. ¿Usted era el que solía liderar las burlas hacia el señor Santorini? No, éramos todos juntos. Siempre era una charla constante, una broma constante entre todos. ¿Admite que no vio quién fue el primero en golpear? No lo vi bien, pero Pedro es el que había empezado a putearnos desde el principio, así que creería que fue por parte de él.
¿No intentaron ayudar a Nacho en ese momento que cae al piso? Objeción, la pregunta ya fue contestada. Al lugar, reformule la pregunta. ¿Quién se quedó con Nacho mientras iban a buscar a Pedro a la casa, mientras lo corrían? Ahí vimos que llegó Melina a buscarlo. Melina no, Florencia. Y se quedaron varios amigos, no salimos todos a correrlo. ¿Usted está segura de haber visto a Pedro cómo le pegaba a Ignacio en medio de todo el quilombo? Objeción, pregunta sugestiva. Insinúa e incluye la respuesta en la pregunta. Objeción. Pregunta sugestiva. Incluye o insinúa la pregunta en la respuesta en la pregunta. No hay lugar porque es el contraexamen. Prosiga. ¿Está seguro, en el medio de todo el quilombo, como usted dijo, que vio cómo Pedro le pegaba a Ignacio con el supuesto bate que usted describe? Como ya dije exactamente antes, yo vi en el momento exacto que Pedro le pegó a Nacho y que Nacho cayó desplomado al piso. Muchas gracias. Señores fiscales, hagan pasar a su cuarto testigo. Hacemos pasar a Amilcar Díaz. ¿Conoce usted las implicancias del falso testimonio? Sí. Levante la mano derecha. ¿Promete decir la verdad? Sí, juro. Señor fiscal, puede usted interrogar a su testigo. Usted declaró que se reunieron en la casa de Sebastián alrededor de las 9 de la noche. ¿Es correcto? Sí, esto es correcto. Nos juntamos a comer un asado en la casa de Sebastián. ¿Cómo era la relación de Pedro con Nacho esa noche? ¿Tenían algún conflicto o discusión previa? La relación entre ellos era la misma de siempre, no se llevaban mucho, no solo eran conocidos, no eran amigos. Pero previo a la situación ellos no tenían ninguna discusión ni ningún problema previo a esta situación. ¿Es cierto que Pedro se enojó y comenzó a insultar de una manera agresiva? Sí, esto es cierto. Pedro comenzó a golpear fuertemente el portón de forma agresiva y violenta. Usted dice que le dijeron a Pedro que se fuera, pero que él volvió más tarde. ¿Puede precisar cuánto tiempo pasó entre que se fue y regresó? No habían pasado ni 10 minutos desde que Pedro se había ido, volvió de forma más violenta, agresiva y enojado a golpear la puerta insistiendo que lo dejáramos pasar. Y por último, ¿en qué momento exacto ve a Nacho en el piso? Yo no pude ver cuando Nacho fue agredido, ya que si me permite la jueza mostrar mi herida. Sí, lo autorizo. Permiso, ¿me puedes? Yo no pude ver el momento en que Nacho fue agredido, ya que yo fui agredida por Pedro Santorini. Él, como pueden ver, me pegó una piña en la panza. Comencé a sentir mareos, comencé a sentirme mal, comencé a perder la visión y me desmayé en el piso, me desplomé en el piso y perdí la conciencia por unos minutos. El momento en el que me recuperé, Nacho ya se encontraba en el piso inconsciente. Ya no hay más preguntas, muchas gracias. Señor defensor, ¿tiene preguntas para realizar al testigo? Sí, señoría. Muy buenos días. Usted no quería lastimar a Pedro, pero tiró un objeto de vidrio. ¿Es cierto esto? Sí, esto es cierto. Yo sentía mucho miedo, era de noche y Pedro estaba en el portón golpeándolo muy fuertemente. Él insistía en entrar, estaba muy enojado y yo no estaba en condiciones, era muy tarde, era de noche y yo no estaba no me encontraba tan sobrio en ese momento. Era una juntada, estábamos con amigos, habíamos tomado, por lo que yo no era consciente tanto de mis actos y lo que no quería era, yo tenía miedo de Pedro y por lo que no quería que la situación terminara mal, no quería que entrara ni que se peleara con nosotros. Después de esto, ustedes lo sacaron a las piñas, ¿es verdad? Sí, lo alejamos, lo empujamos, todos estábamos aterrados de los comportamientos de Pedro. Es decir, abrieron la puerta y lo atacaron en grupo. Sí, lo empujamos hacia afuera.
¿Usted no vio el momento? Perdón. ¿Usted no vio el momento en que Nacho recibió el golpe? Al lugar, ¿tiene otra pregunta? Usted dijo que no había ningún palo, pero otros testigos dijeron que sí. Yo nunca vi ningún palo, como ya dije anteriormente, yo me encontraba desmayado en el piso. Nunca pude ver cuándo fue agredido Nacho. Entonces no puede ser quién lo golpeó y con quién. Objeción, pregunta sugestiva. No al lugar se encontró el chico. ¿Puede repetir la pregunta? Entonces no puede decir quién lo golpeó ni con qué. No puedo decirlo. Muchas gracias. Señores fiscales, hagan pasar su quinto testigo. Hacemos pasar a la médica forense. ¿Conoce usted las implicancias del falso testimonio? Sí. Levante la mano derecha. ¿Promete decir la verdad? Sí, juro. Señor fiscal, ¿puede usted interrogar a su testigo? ¿Podría decirnos su nombre completo y su especialidad profesional? Mi nombre es Inés Moscada, soy médica forense residida en la UBA en 1995 con un posgrado en Medicina Legal en el Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina. Señora jueza, ¿me permite entregarle la pericia al jurado para que pueda seguirla? Sí, autorizo. Doctora, ¿fue usted quien le realizó el examen médico al paciente Ignacio Martínez? Sí, yo realicé el examen médico de la víctima el día 8 de octubre de 2023 a las 18 horas. ¿Qué tipo de lesiones presentó al momento del examen? Voy a proceder a leer la pericia médica que realicé. El día de la fecha se procedió a efectuar el examen médico para constatar las lesiones que examinan a un hombre que presenta una talla de 1,75 metros y tiene un peso estimado de 85 kilos. Se constatan las siguientes lesiones corporales. Escoriación lineal profunda de 3 centímetros de longitud que se realiza en región craneal frontal en disposición para central derecha. Pequeña excoriación en tercio medio del arco superciliar derecho. Pequeña excoriación en cara anterior de rodilla izquierda. Golpe contuso en la zona craneal lateral derecho con exposición del cráneo. Maxilar interior fracturado y dislocado en dirección izquierda-derecha. Doctora, en su experiencia, ¿a cuánto tiempo estima usted que se habían producido estas lesiones avanzando en su informe? Menos de 24 horas previo al examen. ¿Y cuál es el estado actual del paciente Ignacio Martínez? Como consecuencia de las lesiones sufridas por la víctima, es dable informar que la víctima, el señor Martínez, se encuentra en un pronóstico reservado y en estado de coma. Según su experiencia profesional, ¿con qué elemento considera que fueron producidas las lesiones en la cabeza? No se puede saber con certeza con qué objeto fue, pero podemos deducir que es poco probable que sea con un elemento de plástico. Probablemente fue con algo de madera o de metal. Y por último, doctora, en el hipotético caso de que la víctima despierte del coma, ¿qué consecuencias podría tener para su salud? Quedará con severas consecuencias neurológicas, atento a que se ha dañado de un modo irreparable su cerebro. No hay más preguntas. Señor defensor, ¿tiene preguntas para realizar el testigo? Sí, señoría. Muy buenos días. ¿Es correcto que en ningún momento mencione un objeto específico como causante de las heridas? Es correcto. Muchos testimonios contaron cómo Pedro estaba en el piso siendo atacados por los demás en el momento de que pasó el acto. Desde su opinión médica, ¿usted piensa que Pedro pudo ser capaz de pegarle en ese momento a Nacho, estando en el piso, indefenso? No tengo conocimiento de lo que pasó ese día, solo puedo decir que el objeto fue o de metal o de madera. Tampoco aclara si todas las lesiones ocurrieron al mismo tiempo, ¿verdad? ¿Podés preguntar de vuelta? Sí, todas las lesiones que contás que tiene Ignacio Ramírez. No especificás que ocurrieron al mismo tiempo todas esas lesiones. ¿Es cierto esto? No lo puedo decir, ocurrieron previo al examen 24 horas antes. Muchas gracias, no más preguntas. Señores defensores, hagan pasar a su primer testigo.
¿Conoce usted las implicancias de falso testimonio? Sí. Levante la mano derecha. ¿Promete decir la verdad? Prometo. Sí. Señor defensor, ¿puede usted interrogar al testigo? Muy buenos días. Buenos días. Primero que nada, ¿quién es, nombre y apellido y cuál es su relación con la causa? Soy Gerardo Chimarra, tengo 19 años, ahora tengo un local de comida naturista, terminé la secundaria y fui a la secundaria con todos los chicos. ¿Qué vivió usted aquella madrugada del 8 de octubre? ¿Perdón? ¿Qué vivió usted aquella madrugada del 8 de octubre? Yo asistí al asado, aunque nunca tuve mucha relación con todo este grupo porque no estaba muy en mi onda. Solo lo que primero vi fue que Pedro apareció en la puerta y empezó a pedir que lo dejen entrar. Pero no golpeó nada. Ahí le revolearon una botella de vidrio, ahí se fue por un instante, volvió más agresivo y empezó a golpear la puerta. Después, ahí todos salieron, lo agarraron entre todos, persiguieron, vi que todos le pegaban, también vi cómo Pedro se defendía, como podía. Después vi que Sebastián tenía un bate en la mano y le decía a Ignacio que lo golpee, que no sea una nena, que no había aprendido nada de él. Ahí Nacho cae, no vi cómo, ni pude ver quién, pero bueno, estaban todos amontonados y solo sé que fue Sebastián el que le dijo a Nacho que le pegue. Entonces, ¿puedo asegurar que la pelea fue iniciada por Sebastián, Nacho? Sí, porque cuando estábamos en el asado, cuando el oso vuelve a golpear la puerta, Sebastián estaba medio en otra, pero ahí lo único que le dice es a Nacho que baje y que lo saque. Perfecto, muchas gracias. Señor fiscal, ¿tiene preguntas para realizar al testigo? Sí. Usted declaró y respondió una pregunta a la defensa afirmando que no tenía una buena relación con Sebastián y Nacho. ¿Cómo cree que esto influye en su percepción de ellos y los hechos? Y la verdad no es que no tenía buena relación, o sea, no estaban en mi onda, pero yo estaba en el asado y solo estoy contando lo que vi. Si menciona que Sebastián y Nacho eran los piolas del grupo y que quedar afuera no era opción, ¿diría que asistió al asado por presión social más que por una decisión personal? Sí, por presión social y también porque hay otra gente, o sea, estaban ellos, pero había otra. O sea que también podríamos decir que es una persona que se suele regir más por lo emocional que por lo que en realidad quiere, ¿no? No, porque fui por mis amigos. Cuando Pedro regresa y comienza a patear la puerta, Sebastián ordena a Nacho echarlo. Desde su perspectiva, ¿fue ese el detonante principal del enfrentamiento físico o ya había tensiones previas que lo hicieron irreversibles? Sí, había tensiones previas, pero todos hacen lo que Sebastián dice, así que Sebastián para mí fue el desencadenante. ¿Y las tensiones previas a qué se debían? Que primero, cuando Pedro fue, lo estaban insultando desde el otro lado de la puerta. Cuando Pedro vuelve más agresivo, ahí es cuando más se tensiona igual. Usted dice que no pudo ver quién golpeó a Nacho. ¿Con qué certeza afirma que fue Sebastián quien lo manipuló para que golpeara al oso? Porque le estaba gritando que no sea una nena, que era un tarado por no haberlo echado antes, que lo estaba insultando y además porque Sebastián tenía el bate. Usted afirma que Sebastián tenía un bate de béisbol en la mano. Sí.
pero no menciona que haya atacado a Pedro con él. En cambio, Pedro fue quien regresó al lugar, pateó la puerta y provocó la pelea. Objeción, no hay lugar. Ya se respondió eso. No hay lugar, prosiga. Bueno, decía, en cambio Pedro fue quien regresó al lugar, pateó la puerta y provocó la pelea. ¿No considera que su conducta fue la que desencadenó la agresión y que su insistencia en permanecer en el asado contribuyó a la violencia que se desató? Objeción, pregunta, opinión. Al lugar. No hay más preguntas. Señores defensores, hagan pasar a su segundo testigo. Hacemos pasar al señor Adrián Valle. ¿Conoce usted las implicancias del falso testimonio? Sí, conozco. Levante la mano derecha. ¿Promete decir la verdad? Sí, prometo. Señor defensor, ¿puede usted interrogar a su testigo? ¿Me puede decir su nombre, apellido y que lo vincula a la causa, por favor? Me llamo Adrián Valle y soy el vecino de Sebastián. ¿Qué? Yo ese día me encontraba como en mi casa, como todas las noches, y ellos, como todos los fines, se juntaban y hacían asados. Siempre hacían mucho quilombo y ya me tenían podrido, entonces estaba a punto de denunciarlo. Como no me podía dormir, me quedé despierto y a eso de las 2:30 de la mañana escucho un ruido, un portonazo y unos vidrios que se rompen. Entonces salgo a ver qué había pasado y veo unos pibes corriendo a otro que estaba herido. Y entre ellos se encontraba Sebastián. ¿Es habitual que en esa casa se reúnan jóvenes a altas horas de la noche alcoholizándose? Sí, como había dicho, me tenían podrido, iban casi todas las noches y hacían quilombo, nunca podía dormir. Usted menciona que se encontraba el dueño de la casa, Sebastián Ramírez, ¿no? Sí. ¿En algún momento vio que el señor Santorini agrediera a alguien? No, en ningún momento vi que Sebastián Santorini agredió a alguien. Vi que él estaba huyendo de los pibes. ¿Vio que el señor Santorini llevaba algún objeto contundente en sus manos, como un palo, un bate? No, en ningún momento lo vi al chico llevando ningún objeto parecido. Entonces puede afirmar que el señor Santorini no portaba ningún tipo de arma. No, no portaba ningún tipo de arma. Muchas gracias. Señor fiscal, ¿tiene preguntas para realizar al testigo? Sí. Señora Adrián Valle, buenas tardes. Usted declaró que esa noche, como tantas otras, los jóvenes estaban reunidos en la casa de al lado haciendo ruido, ¿correcto? Sí. Usted afirma que vio un chico herido, pero no menciona si lo ayudó ni llamó a nadie. ¿Por qué no lo hizo si realmente estaba herido? Porque ahí que se habían alejado de la situación y ya no podía hacer nada. ¿Desde qué distancia observó los hechos? ¿Estaba oscuro? ¿Había buena visibilidad? Lo vi de mi casa a la noche. Repito, ¿había buena visibilidad? No, no se podía ver muy bien. Usted dijo que vio un chico lastimado siendo perseguido. ¿Puede asegurarle al jurado, sin ninguna duda, que esa persona está huyendo y no simplemente escapando luego de haber cometido un acto violento? Objeción. Ya testificó eso. Al lugar. ¿Tiene otra pregunta? Usted habló de gritos, golpes, música y carcajadas. Con ese nivel de ruido, ¿cómo puede afirmar con seguridad quién estaba agrediendo a quién? ¿Vio usted alguna agresión con sus propios ojos? Objeción. Ya testificó eso también. Al lugar. ¿Tiene otra pregunta? Sí. ¿No cree que está dando un testimonio que más bien responde a sus quejas contra sus vecinos que a lo que realmente vio esa noche? No, estoy siendo completamente objetivo. No hay más preguntas. Señores defensores, hagan pasar a su tercer testigo. Hacemos pasar a Marta Rivera. ¿Conoce usted las implicancias del falso testimonio? Sí.
Levante la mano derecha. ¿Promete decir la verdad? Sí. Señor defensor, puede usted realizar las preguntas. Gracias. Bien. Su hijo, ¿traía algo en la mano cuando entró? No, tenés que... Soy Marta Rivera, soy la madre del acusado, tengo 59 años y 2 hijos, uno es Pedro. Soy ama de clase, por la mañana trabajo de portera en la escuelita del barrio hace 7 años. La relación con Pedro nunca fue todo buena, antes trabajaba todo el día y Pedro cuidaba a su hermanito menor. Lo único que puedo decir es que me desperté esa madrugada porque escuché ruidos en la calle. Ese momento vi por la ventana que a mi hijo lo querían agarrar afuera de mi casa, un grupo de chicos, que eran muchos, estaban con palos y me dio miedo que lo mataran. Todo esto fue a la madrugada, más o menos a las 2:45. Le gritaban de todo y lo insultaban. Pedro tenía sangre por todo el cuerpo, le empecé a preguntar quiénes eran esos chicos, por qué lo perseguían y qué había hecho. Solo se limpió la cara en el baño y me decía, me odian, solo se caen de risa de mí, también me pegan. Estaba todo lastimado, pero yo hasta ese momento no sabía qué había pasado. Tenía como un ataque de nervios, estaba como loco, por eso lo acompañé hasta a la casa de su papá caminando. Quiero decir que mi hijo es un buen chico, nunca tuvo problemas con nadie, que quería ser amigos de todo ese grupo de chicos, que él estaba en chico en coma también, pero lo torturaban, le ponían nombre, lo jodían todo el tiempo en la secundaria. Desde que iba a la escuela con estos pibes se reían de él, le escribían por todos lados, en los cuadernos, en el guardapolvo, le escribían, le decían oso y le decían cosas ofensivas. Algunas veces lo vi llorando y, aunque no me lo dijo, sabía que era por eso. Respecto a esa noche, Pedro solo me dijo, yo no hice nada, mamá, me pegaron y yo se la devolví, pero no hice nada, no quise lastimar a nadie. Mi hijo siempre fue introvertido, le cuesta hablar sus cosas, es un chico reservado, que nunca tuvo problemas con nadie. ¿Su hijo traía algo en la mano cuando entró? ¿Bate, un palo, algo parecido? No. ¿Recuerdas la ventana de Pedro da a la calle? Sí, da a la calle. ¿Esa ventana suele estar abierta, cerrada? Debe estar abierta. ¿Es cierto que el supuesto palo apareció más a la tarde de la habitación de su hijo cerca de la ventana que da a la calle? Sí. ¿Estaba usted presente cuando eso ocurrió? No estaba presente, estaba en la casa del padre. ¿Pedro se encontraba con usted cuando ese palo fue encontrado? Sí. ¿Considera posible que ese objeto haya sido arrojado o colocado desde el exterior por esa ventana? Resumí la pregunta. ¿Consideras posible que ese objeto haya sido arrojado o colocado desde el exterior por la ventana? Sí, lo considero. Más preguntas. Gracias. Señor fiscal, ¿tiene preguntas para realizar el testigo? Sí. Muy buenos días. ¿Cómo están? Primero, para comenzar, ¿cómo es la relación que tiene usted con su hijo? Como ya dije, yo no tuve una relación tan buena con Pedro nunca porque trabajaba todo el día y bueno, él cuidaba a su hermanito. ¿Está usted dispuesta a aceptar que su hijo pudo haber cometido un delito? Objeción, pregunta de opinión. No al lugar. Prosiga. Reformule la pregunta. ¿Está usted dispuesta a aceptar que su hijo podría haber cometido un delito? Sí. Entiendo que como madre quieras protegerlo, pero dígame, ¿no cree usted que una madre que ve a su hijo envuelto en una situación así puede tener una visión distorsionada por amor o por miedo? Objeción, pregunta subjetiva. ¿Sugestiva? Sugestiva. No al lugar, es el contraexamen. Yo creo que no, ya que yo, como ya dije, no tengo una tan buena relación y ya por lo que he escuchado sobre los otros testigos con los que he hablado, me parece que tengo una buena visión sobre lo que he visto yo también. Usted misma dijo que su hijo sufría bullying, que era reservado, que no hablaba. Entonces le pregunto, ¿no es posible que esa noche no haya estado huyendo de esa pelea, sino más que nada enfrentándola? Objeción, pregunta de opinión. Al lugar. ¿Tiene otra pregunta? Sí. ¿Usted cree que Usted menciona en su testimonio que su hijo le dijo, me odian, se ríen de mí,
también me pegan. ¿Alguna vez intentó buscar ayuda institucional o psicológica para él? No, yo no traté, pero como ya le dije, es un chico reservado y se guarda mucho las cosas. Y por último, después de ver que su hijo llegó con sangre en la ropa, alterado, y sabiendo que en algún momento que había estado en una situación con varios chicos armados con palos, ¿en ningún momento consideró llamar a la policía o hacer una denuncia? Yo en ese momento estaba desesperada, le hice muchísimas preguntas, no sabía qué hacer, lo vi a mi hijo todo ensangrentado. Yo estaba desesperada por saber cómo estaba él y no tuve tiempo para reaccionar, lo llevé a la casa del padre. No tengo más preguntas, muchas gracias. ¿El imputado desea hacer uso de su derecho a declarar? Sí, desea. ¿Se podrá someter a preguntas de la Fiscalía? Sí. Muy buenos días. Primero, ¿quién es usted y cuál es su relación con la causa? Yo soy Pedro Santorini y fui víctima de un acto de violencia en el cual hubo varias personas agrediéndome a mí, pero ahora soy el acusado de haber agredido a Nico. ¿Qué fue lo que vivió esa noche? Bueno, yo me enteré que estos chicos iban a hacer un asado, era todo el grupo de la secundaria, entonces yo nunca tuve amigos, siempre me costó hacerlos, es hasta el día de hoy que es así, entonces me acerqué, pensé que ella iba a superar lo que pasó y que me iban a adaptar, pero no fue así. ¿Y cuál fue la reacción del grupo cuando llegaste? Bueno, yo estaba parado en el portón y me empezaban a agredir desde adentro, me decían las mismas jodas que me hacían a los 12 años y en un momento me tiran un botellazo que impacta en mi frente, cuando me tocó estaba todo ensangrentado. ¿Y qué hizo después de recibir el botellazo? Bueno, yo la verdad que estaba muy enojado con la situación, no podía creer cómo eran tan malas personas, así que como ya dijeron, yo los puteé porque estaba muy enojado, ya estaba por ir a mi casa. Después, ¿qué pasó? Bueno, cuando yo me estaba por ir, abren la puerta y me agreden con otra botella. Entonces yo lo que hago es empezar a correr y veo que vienen todos corriendo y aparece Sebastián con un bate de béisbol. Entonces le dice a Nacho que me pegue, que le era un cagón porque me tenía que pegar. Entonces yo ahí lo empujo a Sebastián, empiezan todos a pegarme nuevamente y eso. ¿Usted llegó a tener el bate de béisbol en las manos en algún momento? Yo no tuve nunca el bate de béisbol en mis manos, siempre lo tuvo Sebastián. El único contacto que yo tuve con el bate es cuando él me intenta pegar y yo me cubro. ¿Tu intención esa noche fue generar una pelea? No, yo ya lo dije, yo no fui a pelear con nadie, yo lo único que fue a socializar con estos chicos y ir a comer un asado. ¿Conocías a todas las personas que estaban ahí o eran desconocidos? No, eran todos conocidos de la secundaria. Listo, muchas gracias. Señor fiscal, ¿tiene preguntas para realizar el imputado? Sí. Usted dijo que fue víctima de burlas, que lo dejaron solo, que lo señalaron, no durante un mes ni un año, sino prácticamente toda su vida escolar. ¿De verdad pretende que creamos que todo esto no le dejó marcas? ¿Que no sintió odio, rencor, ni siquiera una mínima necesidad de que por una vez fueran ellos los que sintieran el dolor que usted cargó? Objeción, pregunta sugestiva. No hay lugar, poesía. Quisiera hacer una aclaración muy breve. Fíjense cuando objetan, porque
que era una buena objeción, porque era muy argumentativa, estaba declarando la fiscalía, no entendido, pero tienen que decir bien por qué objetan, así la jueza les puede hacer lugar. El daño siempre está, porque sufrí bullying, pero yo lo único que fui fue a comer un asado, porque pensé que ya iban a dejar de lado todo lo que me hicieron en la secundaria. Yo lo único, ya lo dije, fui a hacer amigos, porque hasta el día de hoy me cuesta hacerlos, y su reacción fue la misma que con el secundario. Por lo que no es posible que le haya quedado ningún tipo de remordimiento. No, no es posible. Usted dijo que todo pasó muy rápido, que no supo cómo reaccionar. Pero el bate no apareció en el jardín ni en la cocina, apareció en su habitación. Escondido con manchas de sangre, con sus huellas. ¿No le parece que eso demuestra que en algún momento sí tuvo control de la situación, que pudo pensar, decidir y encubrir lo que había hecho? Yo en ningún momento... Objeción. Prosiga. Yo en ningún momento tuve contacto con el bate, ya lo dije, solo fue para cubrirme cuando me pegan. Sebastián siempre tuvo el bate en sus manos, yo no sé cómo llegó eso en la habitación, seguramente fue Sebastián que lo puso ahí, porque sabe que es el culpable. Sin embargo, ninguno de los testigos es capaz de decir que vio a Sebastián entrar a su hogar y depositar el bate. Objeción. Pregunta argumentativa. Están desafiando, confrontan al testigo. No hay lugar, prosiga. ¿Puedo volver a repetir, por favor? Sin embargo, usted dice que no sabe cómo llegó el bate, que probablemente haya sido Sebastián que lo depositó en su cuarto. Sin embargo, ningún testigo es capaz de decir que vio entrar a Sebastián a su hogar y depositar el bate. Yo vuelvo a repetir mi parte. Yo no sé cómo ese bate llegó ahí. Yo nunca tuve el bate en mis manos. Qué curioso que no recuerde detalles claves, pero que sí sepa exactamente que no lo golpeó, que no tuvo el bate, que no lo quise lastimar. ¿No es raro que su memoria falle justo para lo que lo compromete? Objeción, pregunta capciosa. Al lugar. ¿Tiene otra pregunta? Sí. Teniendo en cuenta lo que hemos escuchado el día de la fecha y pudiendo observar claramente las consecuencias de la agresión, nos cuesta entender cómo es posible que usted tenga el golpe en su ceja derecha cuando, según todas las declaraciones, este mismo fue en la ceja izquierda. ¿Cómo es esto posible? Objeción, preguntas impropias. No hay lugar. A ver, yo ya lo dije, a mí me dio una paliza. Eran muchas personas pegándome ahí, yo solo. Yo no sé cuántos golpes me llegaron. Esto producido por algún otro golpe seguramente. Sin embargo, en la declaración del policía, el golpe fue, cuando se lo revisó y se hizo todo el proceso médico, el golpe fue en la ceja izquierda. No, el golpe en la ceja izquierda es la cortadura de la botella. ¿Hay más preguntas? Haremos un receso para que los abogados preparen los alegatos finales. Señores fiscales, pueden realizar su alegato final. Honorables miembros del jurado, jueza y secretaria de jueza. Hoy nos encontramos frente a un hecho que sacude nuestra conciencia y pone a prueba los principios fundamentales de nuestra sociedad: la justicia, la dignidad y el respeto por la vida. Ignacio Martínez, un joven con sueños, proyectos y una vida por delante, yace en un hospital desde el 7 de octubre de 2023, atrapado en un silencio impuesto por la brutalidad de otro. Un silencio que clama por justicia. Las pruebas son claras, no hay espacio para la duda. El acusado, Pedro Santorini, es responsable de las lesiones gravísimas que han sumido a Ignacio en un estado de absoluta indefensión. La ley no solo tipifica estos actos en el artículo 91 del Código Penal, sino que los repudia en su esencia más profunda, porque cuando se atenta contra la integridad de un ser humano, se atenta contra la vida misma. En este momento, conviene hacer un breve repaso de las pruebas en contra del acusado. Se ha determinado que el bate de béisbol encontrado en el lugar derecho contiene rastros de sangre de la víctima, así como huellas dactilares del acusado. Este elemento de convicción, sumado a las pruebas testimoniales de Gerardo Chinguín,
Florencia Sánchez, Sebastián Ramírez y Almilcar Díaz e Inés Moscada, destacan que Pedro Santorini fue el agresor en los hechos que hoy nos convocan, sumado a los interrogatorios de la defensa, testigos basados en opiniones subjetivas, regidos por presión social y llenos de dudas. Una figura de crianza capaz de aceptar el delito de su propio hijo. Si ella no tiene esa certeza, ¿qué nos queda a nosotros? Un acusado incapaz de recordar lo fundamental, con incongruencias en su declaración. El derecho cumple su rol social cuando es capaz de cuidar y garantizar los derechos y, el más importante, el de la vida. Un joven que no puede hablar por sí mismo hoy, una familia devastada. Y ante ese cuadro doloroso, el único camino posible es el de la justicia. La Fiscalía solicita la pena máxima de 10 años de prisión. Si bien no hay condena que repare la situación, nos corresponde a nosotros no permitir que la violencia quede impune. Si lo hacemos, estaríamos enviando el mensaje de que la vida de una persona puede ser despojada sin consecuencias, y no podemos permitirlo. Señores jueces y señores del jurado, confiamos en que su decisión se basará en los hechos y en la ley. Hoy tenemos la oportunidad de honrar los principios de justicia, equidad y respeto por la vida. Hoy la justicia tiene la palabra, que hable con la fuerza que Ignacio ya no puede expresar. Muchas gracias a todos. Señores defensores, pueden realizar su alegato final. Señora jueza, señores y señoras del tribunal. Llegando ya al fin de este juicio, junto a mi equipo, podemos confirmar lo dicho en el alegato. La Fiscalía nos presentó una historia parcial y frágil, cambiando las declaraciones y pretendiendo hacernos creer que Pedro Santorini es una persona violenta y agresiva. A lo largo del juicio, quedó claro que el testimonio de la Fiscalía fue débil y contradictorio. Por estas razones queremos plantear la que fue nuestra reconstrucción de los hechos. Pedro se dirigió a la casa de Sebastián buscando dejar el pasado atrás y conseguir nuevos amigos. Su presencia fue recibida con agresión. Pedro recibe un botellazo desde adentro de la casa, lo que le causa una de las tantas heridas que presenta. Luego, el grupo de compañeros lo salió a buscar para golpearlo. Él estaba en una situación de desventaja, en la que no se podía defender claramente, y menos acertar algún golpe. En esta situación de caos, Sebastián Ramírez golpeó a la víctima. Es sabido que Sebastián le tenía cierto rencor, como mencionó uno de sus testigos. Él siempre lo basureaba. El señor Santorini se dirigió a su casa en busca de paz, donde se encontró con su madre, la cual lo vio con las manos vacías y lleno de heridas. Cerca de las 3 de la mañana, Pedro es acompañado por su madre hasta la casa de su padre, significando que la casa queda sola. Mientras esto sucede, Sebastián Ramírez se dirige hacia la casa de la madre e introduce el bate por la ventana que da a la calle. ¿Cómo podemos asegurar esto? En la entrada de la casa no había ningún rastro de sangre seca. Sin embargo, en el lugar donde estaba apoyado el bate, sí. Las huellas encontradas en el bate fueron causadas de una defensa en la que se cubrió con ambas manos para no ser golpeado. El testigo Amílcar declaró textualmente que era una juntada donde habían tomado y no tenían noción de los hechos. Por esta razón, y la falta de pruebas, queda demostrado la inocencia del señor Santorini. Por favor, si tienen la menor duda, es su obligación declararlo inocente. Sentimos mucha pena por Ignacio, pero claramente no fue culpa de nuestro cliente. Desde ya, muchas gracias. ¿El acusado quiere hacer uso de su derecho a dirigir unas palabras al tribunal? Sí, señoría. Prosiga. Yo lo único que tengo para decir, y me apena demasiado toda la situación, pero yo soy inocente. Yo la pasé realmente mal en la secundaria, pero yo nunca fui con ánimo de que alguien salga así herido. Por favor, soy inocente. Ahora les daré a los miembros del jurado las instrucciones finales. Son ustedes los únicos que deben determinar si el acusado, Pedro Santorini, es culpable o no culpable del delito por el que se lo acusa. Les recuerdo que esa decisión tiene que estar basada en la prueba producida delante de ustedes, recordándoles que al imputado le asiste el principio de inocencia. Por lo que ustedes podrán encontrar al señor Santorini culpable solo en el caso de que no tengan duda razonable alguna. Realizaremos un receso para que el jurado delibere. Todos y todas de pie. Se retira el jurado.
Podemos sentarnos. ¿El jurado ha llegado a un veredicto? Ya nos podemos sentar. Nosotros, el jurado, encontramos al acusado no culpable del delito de lesiones gravísimas, artículo 91 del Código Penal. Así lo declaramos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 22 días del mes de mayo de 2025. Se da por finalizado el juicio. Buenos días a los chicos de tercer año, que el año que viene los van a hacer, así que fíjense bien un poco lo que han podido ver, ténganlo en cuenta para que miren cómo tienen que estar el año que viene todos preparaditos acá, sentaditos acá, ya los vamos a ver el año que viene, capaz que viene hasta Paula y todo, así que bueno, un feliz cumpleaños para Vivi, que no sabíamos. Fiorella, feliz cumpleaños para vos también. Bueno, les quiero contar que esta causa, que es una causa de la provincia de Buenos Aires, nosotros hacemos simulacros federales, ¿sí? Los hacemos por plataforma de Zoom, con distintas provincias, por intermedio de una oficina que agrupa a todos los poderes judiciales de todo el país. ¿Sí? Entonces cada una de las provincias hace una parte de esta causa, es una causa de la provincia de Buenos Aires. Así que les cuento que salió no culpable también. Así que le digo por la fiscalía, que siempre cuando pierde se siente un poco mal. Pero bueno, el derecho es así, alguien gana y alguien pierde. De todas maneras, entre las partes, entre la fiscalía y la defensa, ¿no es cierto, Pablita? Que siempre están, se llevan bien, van a comer, por ahí se insultan en el medio de la escena, pero porque bueno, es un rol que están ejerciendo, ¿no? Y en ese rol tienen que asumir ese rol bien y por eso, digamos, después conviven, digamos, generalmente el fiscal y la defensa conviven, ¿no? Como dice siempre la defensa, parece ser que es el último escalón en los magistrados, ¿no? Pero bueno, ¿cómo salió con el público presente? Fueron 5 no culpables y 2 culpables. Quiere decir que siempre hay alguien que ve que las personas, bueno, puede ser culpable. Así que esto, bueno, sí, Paula, te dejo a vos con la puesta en movimiento. Bueno, muchas gracias. Los quiero felicitar a todos. Y lo que me gustaría, la verdad me encanta ver el compromiso con el que asumen todo esto. La verdad, felicitaciones a la fiscalía, a la defensa, al acusado que vino maquillado, a todos los testigos y las testigos, bueno, al jurado y acá la jueza que la tuve cerca, la secretaria. El aporte que les podría dar para un futuro, porque veo que esto continúa, es que traten de conectar con lo que les pasó y con lo que ustedes pueden sentir como sus verdaderas fortalezas y debilidades. Yo les puedo decir que llevo 36 años en la justicia, en la defensa pública, y siempre aprendo. De cada juicio aprendo, ¿sí? Y
Y lo que más le sugeriría, que la defensa lo dijo en el alegato de clausura, es la escucha activa. ¿Sí? Cuando declaró el testigo Amílcar, dijo una perlita. Y muchas veces nos pasa que nosotros estamos tan acelerados con lo que queremos preguntar que nos perdemos la perlita que nos dijo el testigo. Dijo, era una juntada, habíamos tomado, muy clara no la tengo. O sea, si la testigo de la fiscalía no la tiene muy clara, la fiscalía tiene un problema, ¿sí? Y la defensa tiene que tomar el guante. Entonces, eso nos pasa en los juicios de verdad, ¿sí? Así que bueno, felicitaciones para todos, bueno, para Alicia especialmente por todo este trabajo, y me parece hermoso el afecto que le tienen a la profe, la verdad que divino, me encantó, así que muchas gracias a todos ustedes, felicitaciones, un aplauso para todos. ¿El jurado quiere decir algo de cómo fue la discusión, compartir con sus compañeros la deliberación que tuvieron sin atacarlos, ¿no? Digo, con amor, siempre con amor, ¿sí? Bueno, los votos fueron unánimes, o sea, todos votamos inocente, no hubo una persona que haya tenido dudas. Sí teníamos dudas, tipo de si algunas pruebas eran medio raras, de ambos lados, no solamente de la defensa, de la fiscalía también, como que sentíamos que la fiscalía como que iba más como fuerte, más directo, y la defensa iba más como atrás, pero como que los testigos pillaban como más. Después hubo inconsistencias en esto, que al final no era como culpa de alguien, pero eran inconsistencias igual. Lo de la sangre, que la fiscalía al principio, cuando mencionaba lo del bate, mencionaba las huellas, mencionó el oficial, que había las huellas de Sebastián y de Pedro, pero no mencionaron la sangre, que era lo más importante, de quién era la sangre de la víctima. Eso lo mencionaron en el alegato final. O sea, claro, no había, o sea, tuvimos todo el juicio pensando que no estaba la sangre y después supuestamente estaba la sangre de la víctima. Y eso también como que ayudó mucho en la decisión general de todos. No sé nada más, ¿no? El botellazo, que también con lo de la izquierda y el lado derecho, el vecino había dicho que escuchó ruidos de vidrios rotos y después dijeron que le habían tirado una botella a Pedro y que como eso como coincidía que los ruidos rotos, la botella que le tiraron, eso también ayudó mucho en la decisión general. Nada más, ¿verdad? La ventana, claro. Tuvimos en cuenta que en el alegato final de la defensa mencionaron que la casa estaba vacía y que solamente había sangre en la parte de donde estaba el bate, que fue justo al lado de la ventana. Y eso también, eso fue clave. Y eso creo yo. No hay nada. Bueno, muchas gracias. La verdad que es impresionante, ¿no? Ustedes piensen que por ahí, bueno, ustedes tienen 16, pero cuando tengan 18 por ahí lo llaman, ¿no? Impresionante, ¿no es cierto?, la deliberación, con qué compromiso se lo tomaron, cómo analizaron cada una de las pruebas, la verdad, realmente muy bien hecho. Dieron los de tercero a los chicos, ¿no? Fíjense que los tienen que igualar o superar. ¿Sí? Siempre para arriba, nunca para abajo. ¿Sí? Bueno, la fiscalía, ¿tiene algo para decir? Cuéntenos algo de lo que les pasó. Vos vas a estudiar Derecho, ¿no es cierto? ¿Estás convencida? ¿Vas a estudiar Derecho vos? A mí me dijeron que sí vas a estudiar Derecho. ¿Vos no vas a estudiar Derecho? No, acá mi compañera va a estudiar Derecho. Bueno. Yo no tengo idea. No. ¿Qué? No, en general, en cuanto a la preparación, nos preparamos re bien y para nosotros hubieron algunas cosas que sí dijimos y que también puede ser que uno entre todo lo que se tiene que fijar se les haya pasado, pero para mí hubo cosas que se dijo, que dijeron que no,
para mí sí, no sé. Pero nada, o sea, no sé, se gana, se pierde. Pero ganaron un simulacro. Ustedes piensen que todas las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires no hacen simulacros. Así que piensen que ganaron un simulacro. Vos que te veo decidida ahí con el micrófono, así que te escucho. No, a mí me parece que la Fiscalía hizo un muy buen trabajo, o sea, yo conozco a la mayoría de la Fiscalía y sé que estuvieron trabajando mucho desde que nos dieron todos los roles, estuvieron trabajando pero desde el primer día y hasta ayer a la noche estábamos, yo estaba hablando con una compañera y estábamos las dos partes trabajando un montón y fue bastante difícil la verdad, pero nada, salió bien. Yo lo vi bastante bien, de que se notaba que ambos grupos estaban bastante comprometidos. Los testigos también, no pensé que se iban a aprender tanto tan de memoria también, me sorprendieron. La ropa también. El maquillaje no tan bien. Nada, pero en general estuvo todo bastante lindo, o sea, yo la pasé muy bien. Creo que en general disfrutamos el grupo de la gente de la Fiscalía, no tanto la parte de preparar todo, sino más el desarrollo acá. O sea, eso nos gustó bastante. Claro, disfrutamos hoy de estar entre nosotros peleándonos porque después nos llevamos entre todos bien, pero hoy interrogar todo eso, creo que lo re disfrutamos todos y confrontarnos así bastante fuerte. Pero fue difícil trabajar en una semana tan rápido y tantas cosas que había que escribir y todo. ¿Y te gustó el derecho? Porque sí, ahora sí, en ese momento de decir sí, voy a hacer sí, lo veo, quiero seguir derecho. Querés seguir derecho. Bueno, yo aprovecho para decirles que nosotros tenemos las páginas, ustedes lo saben, y contestamos las preguntas por la página. Viste que Instagram tiene para mandar mensajes, así que nosotros contestamos las preguntas. La jueza, la secretaria, algún testigo. Primero quería agradecer por la experiencia. Yo creo que una vez que tenemos 18 años podemos estar en el lugar de ellos en cualquier momento y está bueno, digamos, como para ir aprendiendo de qué se trata. Y después, chicos, nos quedan 1 año y medio de secundario y ya, digamos, tenemos que empezar a ver qué es lo que nos llama la atención, qué es lo que nos gusta, nos apasiona. Siento que por ahí estar en el lugar de los fiscales, de los abogados, estar acá sentada, también sirve como experiencia para ver cuáles son nuestros proyectos personales y poder ejercerlos también en un futuro y también para ver qué es lo que nos gusta, porque también puede haber gente que no le haya gustado la experiencia o que le gustaría haber tenido otro rol. Y me parece súper importante que hayan podido disfrutar el proceso, los dos grupos estuvieron súper comprometidos. Me encantó la personificación de los testigos, principalmente de Juana, que lo dio todo. Y de Lula también. Y de Bill, que se dibujó en Moretón. Acá, mirá. Lástima que era del lado. No, pero esto fue bueno donde ya. Al lado, acusado. Envidia. Le erró. El acusado es Raquier y ayer tuvo un partido y salió. Justo, sí, estaba pensando. Justo ayer. Y nada, para finalizar eso, gracias a la gente que nos estuvo ayudando, a Lore, a Paula. Y nada, eso, gracias. Bueno, muchas gracias. Siempre hay alguien de los alumnos que lo sintetiza, y vos fuiste en este caso, y normalmente nos pasa que es o la jueza o el juez o la secretaria o el secretario que hace una síntesis. Lo interesante es que vos vas a estudiar medicina, que estás convencida de eso, y que estás rescatando que esto sirve para la vida, ¿no? No solo porque podés estar ahí, sino que también te puede pasar algo con el derecho sin caer en lo penal, ¿eh? Ojo con los autos, cuando manejan, tranquilos, que es un arma, ¿sí? Así que tengan cuidado con eso. Si querés hablar, habla. Sí, gracias. Yo quiero estudiar Derecho hace varios años que decidí que quiero ser abogada y yo veía viendo que se hace este modelo que se hizo el año pasado y todo, y por eso quería participar y me parece que es algo re lindo, como mi compañera antes, capaz no tanto la preparación, sino más el momento acá. Claro, sí. Si te gusta estar ahí, estás sí, es como que en el lugar indicado. Y está bueno para también darte cuenta si realmente es lo que querés estudiar o no, en base a cómo se desarrolla y cómo te gusta. Así que nada, eso me parece algo re lindo.
Bueno, muchas gracias. ¿Algún por la secretaria? ¿Quiere decir algo? ¿No? ¿El imputado? Tampoco, que tampoco, digo. ¿Algún testigo? ¿Ningún testigo? ¿No? Bueno, alguno, ahora les voy a dar. Quiero terminar la palabra. ¿Vos querés decir algo, el director de estudios? ¿Querés venir a decir algo? Y ahora les vamos a dar un regalito. ¡Vivi, vení! ¡Vivi! ¡Arriba, viva, Viviana! ¡Vivi! ¿Todos te llaman, Vivi? ¡La mejor profesora, loco! Yo estuve. A ver, esperen. Chicos, les quiero agradecer, además de a Vivi, yo estuve viendo de a ratos y la verdad que estuvo re lindo. Agradecerles a ustedes también que traen esto, saben que hablábamos con ellas. Estamos en un país que es muy presidencialista, que la figura del presidente parece que copa toda la democracia. Y una democracia tiene tres poderes, el legislativo también y el judicial. Es un poder importantísimo de una democracia. Y de hecho charlábamos con ellas de que a veces que cuando no funciona la justicia, y por injusticia de repente termina alguien preso que no tiene que terminar preso, o no termina preso alguien que tiene que terminar preso, o que tiene que empezar un camino, es un lío. Así que nos encanta que vengan para que los chicos se asomen desde el juego a lo importante que es ser ciudadanos, porque por ahí les va a tocar como jurados también alguna vuelta a trabajar. Sé que algunos quieren hacer derecho, ¿no? Que algunos, ¿quiénes quieren estudiar derecho? Acá, levante la mano. Bueno, re lindo. Y los que hacen medicina, por ahí, qué sé yo, por ahí no medicina forense, pero sé que hay que una mala praxis, ¿no? Pero muchas gracias por jugar en serio, ¿no? Al público, gracias por el silencio. Al público también, aunque sea mirar y aprender en la práctica, en un juego, una simulación, cómo pasa en la vida real de personas, abogados, jueces, fiscales, que tienen que estar decidiendo sobre vidas de personas, y cuando decide sobre esas vidas, sobre gente que fue víctima o ciudades que tienen que ver cómo organizan su justicia. Así que muchísimas gracias, los felicito. Y Vivi, un aplauso para Vivi en el día de su cumpleaños. Imposible sin vos. Nada, yo había hablado al inicio, lo único que voy a agregar, no voy a decir todo de nuevo porque nada, es aburrido, pero sí quiero agregar que nada, siempre terminan estas actividades y a mí me llena de orgullo el nivel de preparación con el que vienen las chicas y los chicos del Santa Cruz a este tipo de situaciones. Lo mismo la ONU, lo mismo todas las actividades que el colegio propone y que los alumnos y las alumnas lo toman con un nivel de responsabilidad impresionante y alcanzan niveles de oratoria, niveles excelsos para redactar textos, para elaborar preguntas, para entender las reglas de juego. Entonces, me gustaría cerrar, además de agradecer nuevamente a los capacitadores y a la magistrada, digamos, sí me gustaría agradecer a los y las alumnas porque el nivel de compromiso que le ponen cada año que lo llevamos adelante y para todas las actividades, ya les digo, para la ONU lo mismo, digamos, es inimaginable. Entonces, bueno, no me puedo ir más orgullosa que, bueno, que este grupo que se lució de manera magnífica. Así que, bueno, muchas gracias. Bueno, quiero decirles una cosa en relación con lo que él decía que no me quiero olvidar, que cuando uno es ciudadano, pocas veces que ejerce el rol de ciudadano.
Piensen que es el único lugar cuando uno es jurado que es soberano y que está adoptando el rol del Estado. Porque si alguno de ustedes votó el domingo, porque tiene 16, ¿no es cierto?, que podían votar, si alguno de ustedes votó es de manera indirecta, ahí ustedes eligen un representante, alguien que los va a representar en el rol del Estado. En cambio, en el caso del jurado es el único momento en que son soberanos y son el Estado. Por eso toda esta parafernalia de subir, separarse, digo, tiene ese sentido porque verdaderamente se hace para hablar de la honorabilidad de ese jurado, no lo de las cámaras, sino del soberano, del pueblo. El pueblo le es devuelto el poder después de 1853, donde había en la Constitución del 53 había 3 artículos que hablaban de juicio por jurado. Fíjense la deuda de tantos años, que bueno, habría montones de explicaciones para dar, pero me parece que no es el lugar. Así que bueno, ahora, no sé, ya algunos tienen los regalitos y vamos a sacarnos una foto todos juntos.